gusto que nos acompañen. Hoy vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a hablar de la independencia del poder judicial, de los poderes judiciales, de la judicatura, porque luego nos confundimos muchísimo y qué mejor que tener una charla con una mujer, una persona que conoce del tema, que ejerce y que además preside a un grupo de mujeres juzgadoras y me da muchísimo gusto que nos acompañes, magistrada Emilia Molina. Bienvenida. Muchas Gracias. gracias. Y bueno, antes que nada, hablábamos hace unos momentos de que no es fácil para la ciudadanía, para periodistas, para personas que no estamos especializadas en el tema del derecho y de ciertas ramas del derecho, además, porque tampoco algunos abogados lo entienden muy bien, comprender la complejidad del Poder Judicial o los poderes judiciales, magistrada, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, yo le llamaría de manera genérica la judicatura. La judicatura. ¿Y qué abarca la judicatura? Bueno, lo que pasa es que en nuestro país tenemos una forma de gobierno que es la federación y además las entidades federativas. Y entonces, tanto en las entidades federativas como en la federación tenemos poderes judiciales. Sí. Entonces, hay que distinguir tanto sus facultades, sus competencias de los poderes judiciales locales, es decir, de cada una de las entidades federativas, y del Poder Judicial de la Federación. A mí me parece eso muy interesante porque aunque, por supuesto, muchas de las personas que nos ven, nos escuchan, conocen del tema y dicen, bueno, entendemos, eso es obvio, pero no todas las personas tenemos por qué conocer estas distinciones y por ende entender la independencia judicial, ¿no? No es lo mismo el Poder Judicial Federal en este sentido que los poderes judiciales locales que son independientes del federal. Así es. Pues importantísima distinción, porque muchas veces se dicen, es que actuaron de esa manera los jueces, pero se están refiriendo a un juez local, por ejemplo, y quieren señalar a los poderes federales, ¿no? Así es. Por ejemplo, magistrada, ¿cómo están en esta interrelación los poderes? ¿Cómo interactúan y cómo se respetan la independencia de los mismos? Sí, bueno, por una parte, yo creo que la parte de los poderes judiciales locales es donde mayor interacción hay con los ciudadanos, porque la mayor parte de los juicios de todas las materias, en su mayor parte, insisto, se llevan a cabo en juzgados locales. Entonces, por ejemplo, los asuntos familiares, los asuntos civiles, es decir, me refiero a, por ejemplo, cuando vas a demandar por un arrendamiento, el pago de rentas y demás, o las cuestiones de divorcio, de custodia, sucesorias, etcétera, por no hablar también de lo penal, porque los penales también, los delitos, hay algunos delitos federales y otros, la gran mayoría, locales. Entonces, la gran mayoría de los temas cotidianos que nos impactan en el día a día tienen que ver con la justicia local. Es cuando decimos, por ejemplo, son los delitos del fuero común, ¿no? Así es. ¿Es así? Así es. Y abarca muchísimo. Muchísimos temas. Muchísimos temas que son como la mayor parte de nuestro día a día como ciudadanos. Entonces, el primer contacto que tiene el gobernado con la justicia, con este acceso a la justicia, son juzgados locales, juzgados de las entidades federativas. Entonces, podemos hablar del juzgado familiar de Guanajuato, el juzgado familiar de Sonora, etcétera. Esos resuelven en una primera instancia, resuelven también en muchos casos en una segunda instancia y luego en muchos casos, no en todos, llega al Poder Judicial de la Federación. Porque el Poder Judicial de la Federación tenemos una altísima responsabilidad porque en la Constitución Federal está previsto que el Poder Judicial de la Federación tiene el control concentrado, es decir, por una petición del gobernado del control de constitucionalidad. Es decir, todos los actos de autoridad, incluidos los de los jueces y supremos tribunales de los estados, pasan por un control constitucional a través del Poder Judicial de la Federación. En el único lugar donde se puede pedir por parte de un gobernado que vengan y un juez
y revise la constitucionalidad de un acto es en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, cuando se han agotado todas las instancias, si estamos en un proceso local, las personas que acudimos a los juzgadores locales, en algún momento, si hay una posible o presunta violación a la Constitución, entonces es cuando se puede acudir a la justicia federal, ¿es así? Así es. Pero en ese sentido se habla de este control de lo federal en lo local. Pero, por ejemplo, si algunos impartidores de justicia locales actúan de manera incorrecta, no es el Poder Judicial Federal, no es el Consejo de la Judicatura Federal quien tiene que atender esos temas, sino cada uno tiene sus consejos de la Judicatura Federal locales, ¿no? Perdón, federal locales. Así es. Sí, cuando estamos hablando de las competencias de los juzgadores, de las personas juzgadoras, no estamos hablando de responsabilidades administrativas de los juzgadores o juzgadoras, sino solamente de la resolución de los conflictos entre las partes. Es decir, el Poder Judicial de la Federación revisará la legalidad o constitucionalidad de los actos de las autoridades, incluidos los jueces locales, pero las responsabilidades administrativas de cómo resolvieron o qué hicieron, eso no compete al Poder Judicial de la Federación. Y qué importante, porque a veces también pues las personas o se malinforma diciendo, ¿cómo? Miren, no están haciendo nada con la decisión que tomó este juez o esta jueza, sí, no están haciendo nada en la corte, por ejemplo, ¿no? En el pleno de la corte. No, pues es que no compete al Poder Judicial Federal el sancionar, el investigar a esos jueces locales, ¿no? Así es. Y además, incluso en temas judiciales, es decir, del mismo procedimiento, lo que casi toda la sociedad sabe de los juicios de amparo, es uno de los medios de control constitucional, que es el de mayor trascendencia, porque lo vemos todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El juicio de amparo no lo resuelve ni lo conocen la Suprema Corte. En primera instancia se conoce cuando es de amparo indirecto por jueces de distrito y cuando es de amparo directo por tribunales colegiados de circuito. Entonces es muy poco probable, porque son casos muy extraordinarios que llegan a la Suprema Corte de manera directa en un juicio. Entonces, cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación, en este control de constitucionalidad a través del juicio de amparo, tenemos que saber como sociedad que no son los 11 ministros. Solamente. Lo decía ayer el ministro Lainez, pero justo no solamente son ellos. Estamos jueces de distrito, juezas de distrito, magistrados y magistradas de circuito, que estamos resolviendo todos los días en toda la República. Salió una estadística hace poco que en 2022 resolvimos aproximadamente 1 millón de juicios. 1 millón de juicios. A ver, magistrada, tú estás en el Poder Judicial Federal. Así es. Eres magistrada de circuito. De circuito en materia. Estoy adscrita ahorita, en este momento, comisionada al Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte. ¿Y qué tipo de casos ven, por ejemplo? Acá en el Pleno Regional es una reforma al Poder Judicial muy reciente. Empezamos en funciones el 16 de enero y lo que vemos es parte de lo que antes veía la Suprema Corte, que son contradicciones de criterio entre tribunales colegiados de circuito de la mitad del país. Son 17 circuitos los que nos corresponde a nosotros, que es la parte norte del país. Y cuando dos tribunales colegiados, al resolver diferentes asuntos, tienen criterio diferente, es decir, puede ser que un tribunal haya dicho que, no sé, que en cierto caso se tiene que dar un valor a un documento que es a favor del actor, por decir. Y en otro caso idéntico, otro tribunal dice que no se le debe dar valor probatorio. Y aquí quisiera yo aclarar algo, porque luego pareciera que lo estamos haciendo como a gusto o a modo, y no. A ver, el derecho, y esto es bien importante, el derecho no es una ciencia exacta. O sea, no es como la contabilidad, no es 1 más 1 son 2. En el derecho es una ciencia, pero es de criterio. Hay interpretación. Así es, personal. También. Hay criterios, hay lineamientos, hay... Tenemos un marco constitucional, sin duda. Por supuesto, pero incluso por eso después las votaciones pueden ser divididas. Así es. Porque se interpreta de una manera o de otra una misma circunstancia, ¿no? Y bueno, es ahí donde a veces estos tribunales pueden
no estar aplicando o aplicado de manera distinta un mismo criterio. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Nosotros decidimos cuál de los criterios es el que debe prevalecer de manera obligatoria en la mitad del país. Hay otros plenos regionales, estamos divididos por materia y por regiones, son 2 regiones, en el centro-sur, y si hubiese contradicción de criterios entre los del centro-sur y nosotros, los del centro-norte, entonces conocería la Suprema Corte para la resolución de esas contradicciones. Después, bueno, ahorita vamos a seguir platicando sobre este tema que a mí me parece importantísimo porque nos impacta directamente a toda la ciudadanía, a toda la población, y además no siempre tenemos las herramientas de la información exacta para poder tener también como ciudadanía los criterios de evaluación de lo que está haciendo el Poder Judicial. Cuando se habla de que no hay justicia en el país, ¿no? Sabemos que hay mucha injusticia, no necesariamente conocemos cómo funciona y cuáles son las funciones de cada una de las partes. Es más, magistrada, yo te platico que hay personas que me dicen que no sabían que las fiscalías o las procuradurías no son parte de los jueces, magistrados y ministros, por ejemplo. Así es. Creen que es, o pensaban que era lo mismo, y gente muy preparada. Hay una confusión tremenda. Sí, lo que pasa es que cuando como ciudadanos vemos la justicia, el querer acceder a la justicia, y somos, por ejemplo, víctimas de un delito, para nosotros la justicia empieza desde el primer respondiente. Es decir, si a mí me balacean el coche, desde la policía que llega hasta la última sentencia en donde se determine la responsabilidad penal de alguien, para mí como víctima eso es la justicia. ¿Sí? Entonces, y sí forma parte de la justicia, pero no de la judicatura. Eso es importante diferenciarlo. O sea, la judicatura es el poder judicial. Jueces y tanto magistrados. Jueces, magistrados y ministros. Así es. Toda la justicia implica otros poderes. Antes las procuradurías pues dependían del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Ahora ya son, ¿en todas son autónomas? Las fiscalías, procuradurías, ahora fiscalías, ya son autónomas. Aunque pues difícil porque en la práctica estaban demasiado unidas, ¿no? Así es. A los gobernadores, a las gobernadoras, a los presidentes. Entonces creo que esa independencia, pues apenas, o autónoma, esa autonomía, pues apenas está allí en el papel, pero apenas se está ejerciendo, ¿no? Ahí va, o más o menos, no sé. Bueno, lo que pasa es que una cosa son las instituciones, sin duda, la forma en que constitucionalmente están previstas las instituciones, la forma en que incluso internacionalmente se ha valorado cómo deben estar las instituciones, y otra, por supuesto, la ética personal de cada uno de nosotros como funcionarios y funcionarias. Entonces, eso no está en un papel, no está en la Constitución. O sea, en la Constitución vienen las reglas que debemos seguir y nuestra ética personal, bueno, tendrá que llevarnos a cumplir con esas reglas en las fiscalías y en cualquier otro lugar. Pero lo cierto es que las fiscalías no forman parte de los poderes, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Y es muy complejo porque de pronto cuando una carpeta de investigación donde se está haciendo justo esta investigación de algún delito que se ha denunciado o de un probable delito, la Fiscalía lo hace. Las carpetas de investigación y además es el arranque. Bueno, son los policías que llegan, ¿no? Por ejemplo, digamos con este ejemplo, magistrada, llegan los policías, balacean mi auto, llega el policía y de ahí se abre la carpeta de investigación cuando uno denuncia en las fiscalías. Así es. Es el arranque de todo este proceso y las fiscalías no son parte de los jueces, ni de los magistrados, ni de los ministros, no son parte de la judicatura. Y tienen reglas que deben seguir dentro de la fiscalía. O sea, la investigación que está hecha en los ministerios públicos. Los ministerios públicos, o sea, fiscalías, porque luego también damos por hecho que
Sí, porque luego todo como mundo tenemos dos entiende nombres, que, claro. los ministerios públicos son las fiscalías, antes procuradurías, y que no son parte de la judicatura. Y que llevan esta primera investigación. Ajá. Y que hay policías, investigadores que tampoco forman parte del Poder Judicial de la Federación, que forman parte de la Fiscalía. De las fiscalías. Y de la gente del Ministerio Público, que es el que tiene este contacto para las denuncias y que empieza a hacer estas investigaciones. Entonces son las fiscalías, las antes procuradurías, las procus, como decíamos, ¿no? Así es. Para darnos una idea de cómo estamos en el sistema de procuración, que son las fiscalías, y de impartición, que es la Judicatura de Justicia en nuestro país. Pues ya se imaginan. Sí. Entonces llegan los representantes de la Fiscalía. Y la Fiscalía decide si va a judicializar los asuntos. Es decir, si encuentra por lo menos un primer aparente motivos como para hacer todo un proceso penal. Porque puede ser que haya una denuncia que no tiene ninguna siquiera aparente prueba y entonces ahí se queda. Pero cuando se hace esta investigación y pareciera que sí hay elementos, entonces se judicializa. Cuando se judicializa es cuando llega a juzgados. Llega a jueces locales, en los casos de los delitos de fuero común, que se les llama así, y a jueces federales de proceso penal federal, cuando se trata de delitos federales. Y ahí es cuando de pronto, a veces, porque está mal integrado algo en la investigación o en el procedimiento que hace el Ministerio Público, las fiscalías, se liberan a las personas. Así. Cuando se dice, los jueces liberan a los criminales. Así es. Lo escuchábamos, bueno, yo me recuerdo muy reiteradamente desde la época de Felipe Calderón y nuevamente en el actual sexenio. ¿Qué les dices, magistrada? ¿Los jueces y las juezas son unos corruptos? ¿Son unas corruptas? ¿Liberan criminales? Y perdón que lo diga así porque es lo que se repite y se dice también desde otro poder. Y además lo que de pronto se siente desde el gobernado. Y desde el gobernado que dices, o sea, 98% de impunidad en el país. ¿Qué es? Son las cifras a las que estamos, es la tragedia en la que vivimos en este país. Pues dices, pues sí son corruptos y son corruptos. Yo creo que no. No, o sea, pero bueno, sí, un poco lo en entiendo. ese sentido, ¿no? ¿Qué le dices a la ciudadanía cuando 98% de impunidad y después desde otro poder tan importante como puede ser el Ejecutivo se dice son unos corruptos porque liberan criminales? ¿Qué les dices a las personas que nos ven? Bueno, yo creo que justo esto debemos partir de dos puntos muy importantes. El primer punto, que todos lo podemos decir en discurso, pero es muy difícil que lo entendamos y lo apliquemos en la vida real, sí, es el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia, básicamente todo el mundo lo podemos decir, y yo te apuesto que si salimos a la calle y les preguntamos, casi todo el mundo puede decirnos qué es. Sí. El problema es que luego no lo aplicamos. Y es que nadie podemos ser culpables si no hay una sentencia donde hasta que nos la fiscalía nos demuestre nuestra culpabilidad. Sí. La carga de la prueba la tiene la fiscalía. Así y es. La fiscalía debe demostrar la culpabilidad. Así es. Y eso, cuando somos las víctimas, ya no nos gusta. Porque creemos que quien sea, y bueno, y a veces no somos la víctima, a veces lo vemos en redes sociales y decimos, claro, él es culpable, esta persona es culpable. Pero ya creemos que eso es una sentencia social, pero no hay un procedimiento. ¿A quién le corresponde probarlo? A la fiscalía. Si lo vemos desde nuestro punto de vista, hay que verlo, no me refiero a la judicatura, sino cada uno de nosotros como gobernados. Si a nosotros alguien nos detiene, una policía, y dicen que cometimos un delito y no lo hicimos, y nosotros sabemos que no lo hicimos, nosotros queremos un juicio, todos, para que nos demuestren que sí cometimos ese delito. Porque yo no puedo demostrar lo que no hice. Sí. Yo no puedo demostrar algo negativo. O sea, yo no puedo demostrar que no te robé un celular. ¿Cómo demuestro que no robé un celular? La fiscalía tiene que demostrar que sí lo robé. Exacto. Entonces, cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, desde la personal, y decimos, a ver, es que yo no quiero que me metan a la cárcel y que solo porque 10 personas dicen que sí, o sea, 10 personas en la calle y en las redes dicen que sí soy la que robó algo, yo ya no tenga derecho a estas garantías que están previstas en la Constitución para todas y todos. Eso es bien importante. Ese creo que es un primer punto importantísimo. Y
cuando vemos ahorita la situación, además en retrospectiva, porque pues todavía no tenemos los elementos de lo que está pasando actualmente, pero sí de lo que nos ha pasado. Por ejemplo, cuando vemos que en Estados Unidos un fiscal de un estado como Nayarit está sentenciado por vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva, ¿no? Cuando vemos que un exsecretario de seguridad, las policías que llegaban a detenerte, están en Estados Unidos ya acusado como culpable y en breve sentenciado por la justicia norteamericana, pues, ¿en dónde estamos parados, magistrado? O sea, ¿cómo podemos ir evaluando poco a poco lo que nos ha sucedido? Porque son esas fiscalías y esos policías los que estaban metidos en el crimen organizado. ¿Qué pasa con las personas que detuvieron esos policías, por ejemplo? ¿Qué pasa con las víctimas de ese fiscal de Nayarit? ¿Y qué pasa con el discurso del propio presidente cuando su secretario de Seguridad Pública estaba metido con el crimen organizado y él diciendo, es que los jueces son corruptos porque la puerta giratoria, porque los dejan libres? Qué duro lo que nos ha sucedido. Nos ha sucedido a nosotros en México, le ha sucedido a todo el mundo. Y precisamente por eso es que está el otro punto básico, que es el de independencia judicial, el de división de poderes y este control de constitucionalidad y el equilibrio que debemos tener como países y como estados de derecho. Habría que recordar un poco, luego lo retomamos si quieres, pero ¿qué pasaba en la Alemania nazi? En la Alemania nazi, todos los delitos, los genocidios que sabemos que se hicieron, en un momento dado, la policía nazi lo hacía porque la Constitución y las leyes nazis decían que así debía ser. O sea, era perfectamente legal. Eran ellos todo. Así es. Todo. No había esa división de poderes, ese control. No había un control. Ellos controlaban todo. Y ahí estaban metidos Stasi, policía, todo mundo. Y era constitucional. Ese es el gran riesgo de no tener esta división de poderes con este control de la constitucionalidad. ¿Qué pasa? Que llegamos a los tribunales, cuando se termina la Segunda Guerra, crean los tribunales para juzgar a los líderes nazis, y ahí, precisamente con este equilibrio de poder, es que juzgadores, personas juzgadoras, determinan que eso era delito, aunque estuviera en la ley. Entonces, ¿qué necesitamos? Digo, viéndolo desde esa, que me parece es un ejemplo muy valioso a nivel mundial y de la humanidad. Sí, es un paradigma, un momento que terrible. Es terrible, pero que muestra, ¿no? Una forma y una operación que no debe repetirse. Así es, ¿no? Que es como ver justo cómo funciona el poder. Sí. Y el poder tenemos que equilibrarlo. Porque además es curioso, porque en las democracias y en esos quiebres y en esos resquicios, como lo hay en la justicia, ¿no? Que luego los abogados buscan el resquicio aquí para burlar la propia ley, la propia Constitución, ¿no? Y en esos resquicios, en esas grietas de la propia democracia, llegan pues personajes como en la Alemania nazi, ¿no? Claro. Que llegaron democráticamente, pero después cierran todos los procesos democráticos a su alcance para acumular el poder y poder decidir ellos todo, y que no existe esta división y esta independencia de poderes, ¿no? Son como mecanismos que ojalá pues siempre los tengamos en cuenta. Claro, por eso es importantísimo. Por eso tenemos como sociedad que entender cuál es este equilibrio de poder. Sí. Porque el poder en sí mismo no tiene bondad. En sí mismo considerado. El poder en sí mismo no puede ser bondadoso. El poder necesita, desde el poder, tener también un control. Y es el mismo poder. Entonces habría que entender esta división de poderes, que el poder del Estado, o sea, el Estado es uno, es México, hablando de nuestro país, y se divide en el ejercicio de su poder en 3 poderes, tanto en la federación como en los estados. Y entonces tenemos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Los 3 nos necesitamos.
No hay forma de que uno solo pueda controlar todo, porque entonces precisamente pasa lo que pasó en la Alemania nazi. Y es por ello que también nos preocupa cuando los límites de los poderes se empiezan a diluir, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a congresos que responden a los gobernadores o a los presidentes en turno y no a la ciudadanía que representan. Entonces, eso es muy peligroso porque entonces cuando se pierde un poder, pues entonces queda el poder judicial, por ejemplo, o viceversa, cuando se empiezan a entremezclar y sobre todo, no sé, magistrada, pues en México en particular, pues vivimos una estructura presidencialista. Sí. O sea, sí se concentra demasiado poder institucionalmente, estructuralmente, en el Ejecutivo Federal, en el presidente de la República, ¿no? Así es. Hace poco estuve en una conferencia que estaba el ministro González Alcántara y él dijo algo que quiero reproducir porque realmente comparto absolutamente cada una de sus palabras. El Poder Ejecutivo, aquí y en cualquier país, tiene toda la fuerza del Estado, porque tiene el control del Estado. El Poder Legislativo tiene el control presupuestario. En México, el Poder Legislativo es quien determina cómo se divide el presupuesto. Y el Poder Judicial solamente tenemos nuestra palabra. Porque solo tenemos esto, cómo hablamos a través de nuestras resoluciones. Eso a través es lo que de tenemos. Las sentencias, de resoluciones, pero solo nuestra palabra. Y está bien, porque ese es el control, pero tiene que respetarse. El tema no es si el Ejecutivo tiene el control del Estado, sino que debe haber parte del propio poder. Recordemos que esto deriva del constituyente. La división de poderes no es algo que el Poder Judicial haya inventado. Esto es del constituyente. Y el Poder Ejecutivo tiene poder, por supuesto, y debe haber otra parte del poder que controle ese poder. El Poder Legislativo puede hacer las leyes que controlan al Ejecutivo, que de pronto controlan también al Judicial, que se autocontrola, que controla la vida de la sociedad, pero que también su constitucionalidad tiene que ser revisada por alguien que hace un contrapeso. Sí. Este sistema de pesos y contrapesos es indispensable para que haya un Estado de Derecho, para que en un Estado de Derecho democrático, donde la libertad es fundamental, donde los derechos humanos, todas y todos, tenemos que gozarlos plenamente. ¿Y quién va a decir cómo? Volvamos al ejemplo de la Alemania nazi. El legislativo haciendo leyes donde digan que todos los que no son de determinado color o etnia pueden ser asesinados, el ejecutivo ejecutando esa ley o el judicial diciendo esa ley no puede ejecutarse, es inconstitucional. Voy a entrar a un tema que, bueno, es que ahorita que estamos en esta plática, magistrada, me interesa mucho tu opinión porque cuando esas estructuras se cierran para concentrar el poder en un solo hombre, que además es un hombre, un líder carismático, como lo era, ¿no? Y un líder con todo el poder y con todo el respaldo, que además utiliza el resentimiento, el dolor más profundo que podía tener un pueblo como era la derrota de 2 guerras mundiales anteriores, por ejemplo, y empieza a avivar ese sentimiento de superioridad racial, de superioridad moral, de superioridad en general en comparación con otros y empiezas a señalar a otros a decir, estos son menos, estos son inmorales, estos son... Y con todo estos sentimientos que prenden, y ese discurso de odio que es muy efectivo también como propaganda, cuando tiene todo ese poder, pues también se requirieron de la ayuda internacional y de los principios internacionales y del apoyo, porque desde dentro ya estaba totalmente controlado y tomado esos poderes en uno solo, se había diluido. ¿Qué opinión te merece cuando hay también un discurso de decir que no se meta nadie porque se va a vulnerar nuestra soberanía nacional? Estos discursos en pugna. Sí, bueno, yo creo que hay ciertos discursos que son discursos propios de la política y que esos finalmente al Poder Judicial en principio no nos interesan.
de la propaganda política. Sí, es que es una propaganda política, de un discurso que solamente es discurso. Pero que es efectivo, ¿no? Que pega en la sociedad. Yo creo que justamente tenemos este gran reto de hablarle a la sociedad en un lenguaje que entienda la sociedad, que la sociedad sepa que la estamos escuchando, más allá de los juicios, que la sociedad nos escuche, que entienda nuestras razones y que podamos tener este diálogo abierto entre quienes somos abogados y quienes no son abogados. Porque es muy complejo diferenciar los discursos políticos de lo que realmente es. México ha suscrito la gran mayoría de tratados internacionales en tema de protección de derechos humanos. Así es. Creo que el artículo primero, la reforma constitucional, el control de convencionalidad, todos estos principios pro persona es un quiebre también para nuestra sociedad, ¿no? Es decir, tenemos herramientas, contamos con división de poderes. Digo, hablando ahorita que estamos pensando en la Alemania nazi, en estas estructuras de cómo se fue dando, en estos avances que fue teniendo paulatino y que llega a través de la democracia para después destrozarla. Podemos decir que en México contamos con división de poderes, contamos con independencia judicial, contamos con reformas importantísimas como la que estás mencionando, magistrada, y lo importante sería conocerlas y aplicarlas también de la mejor manera. Perdón, interrumpí ahí, pero me pareció muy interesante ese punto. Porque además creo que justo tenemos que saber como sociedad que tenemos un Estado democrático. Un Estado con muchos retos, con mucho que mejorar, sin duda, no lo estamos escondiendo ni estamos cerrándonos a eso, pero que todavía hoy por hoy tenemos un Estado democrático donde todas las personas saben y lo dicen en lugares muy comunes. Te quieren detener, presenta un amparo, ampárate. A lo mejor no tienen idea mucho de cómo es el amparo, pero todas las personas de este país saben que contra un acto arbitrario de la autoridad, sin importarnos cómo se llame la autoridad, hay que ampararse. Porque ¿eso qué significa? Que está en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que hay un control, o sea, formalmente podemos hablar de un control de constitucionalidad, pero que para la sociedad lo que es que hay un juez, una jueza, que puede revisar que lo que sea que la autoridad quiera hacerle a una persona debe ser constitucional. Dentro de este marco constitucional de protección de derechos humanos, porque lo que tenemos ahora es eso. Sí. Te quiero preguntar sobre un tema reciente y pues sé que son temas delicados porque eres magistrada, además presidenta de un grupo de mujeres que enfrentan muchas cosas y que entiendo también que el Poder Judicial no estaba acostumbrado a responder. Pero lo que sucedió, por ejemplo, en Veracruz, en donde por una resolución de una jueza, el gobernador decide a través de su fiscalía autónoma, así de su fiscalía autónoma, encarcelarla, e imponer prisión preventiva, y hace unos días se le cambia la medida cautelar por una decisión del Poder Judicial Federal, de que dicen es un exceso, no puede estar en prisión, y ahora sigue en prisión domiciliaria. Pero ¿qué mensaje es ese para las juezas, para los jueces y para toda la judicatura, magistrada? O sea, ¿qué pensaron ustedes? Pues al rato yo amparo y me van a meter a la... ¿O qué? ¿Cómo lo vivieron? Sí, mira, yo desde la presidencia de la Asociación Mexicana de Juzgadoras hicimos un primer pronunciamiento, fuimos la primera asociación a nivel nacional que hicimos un pronunciamiento, porque vimos una forma muy grave de atacar la independencia judicial. Yo te puedo decir que la jueza Angélica no forma parte de la asociación hasta el día de hoy, pero que cuando el Consejo Directivo revisamos el asunto y dijimos qué está pasando en la primera detención que hubo, dijimos, a ver, lo que le pasa a una jueza, en este momento a ella, puede ser reproducido a cualquiera. Y entonces tenemos que salir, alzar la voz y decir, así no. No estamos diciendo, que quede clarísimo, no estamos diciendo que las personas juzgadoras no podamos
ser analizadas, revisadas nuestra actuación desde la responsabilidad administrativa, que es como también se le está revisando. Tampoco decimos que no se puede revisar si cometimos algún delito. Por supuesto que somos sujetas a esta investigación, pero que ambos procedimientos, como lo ha dicho la Asamblea General de la ONU, como lo ha dicho la Corte Interamericana, etcétera, estos procedimientos deben ser con todas las garantías para no vulnerar la independencia judicial. ¿Qué pasó con la jueza? En un primer momento, ella dicta un auto de vinculación a proceso a una persona que estaba apenas comenzando el procedimiento. Otra vez volvemos a esto del principio de presunción de inocencia. Sí. Estaba comenzando. Entonces llega la fiscalía, presenta las pruebas, en este proceso que habíamos comentado, bueno, la policía, me imagino que los policías lo detienen, no sé cómo fue, los policías ministeriales, llega a la fiscalía lo acusa, arma el expediente, y lo lleva al juzgado, le llega a la jueza y la jueza dice sí, lo vinculo a proceso. Así es. Y contra eso presentan un juicio de amparo. Esta persona, la que estaba ya privada de su libertad, como todos los gobernados tenemos derecho a hacer. Sí. Un juez de distrito revisa ese auto de vinculación a proceso y dice está mal. Está mal porque no se revisaron estas pruebas debidamente, etc. Y da lineamientos concediendo el amparo para que la jueza vuelva a dictar una Ese juez de distrito es un juez federal. Federal, sí. Y la jueza es una jueza local. Entonces el juez federal le dice a la jueza, no, a ver, tienes que cambiar lo que hiciste a la jueza Angélica. Y después un tribunal. Y después un tribunal federal. Así es. Confirma lo que dijo ese juez y le dice a la jueza del Tribunal Federal, lo que decidió el juez federal, le dice a la jueza local, Angélica, sí, tienes que cambiar lo que hiciste. Así es. Y ella lo tiene que acatar. Así es. ¿Y es lo que hizo? Así es. Entonces, en principio, si no acata una autoridad, aunque sea juez, una resolución de amparo, la Constitución dice, Constitución Federal, que no acatar una resolución de amparo implica la comisión de un delito, la destitución y el encarcelamiento. Entonces, o sea, así de grave es. Angélica, si no cumplía lo que habían resuelto a nivel federal, cometió un delito. Así es. Se arriesgaba todo un procedimiento para su destitución. Para su destitución, no tenía otra opción. Además, el juicio de amparo para eso es. Todos queremos que el juicio de amparo se acate. Ella cumple con lo que debe de cumplir y entonces... Y lo libera. Y entonces se le viene el gobernador de Veracruz encima. Así es. Y el presidente de la República, porque la segunda detención fueron militares en la Ciudad de México, es decir, ya el Poder Ejecutivo Federal, dependientes del presidente, quienes la detienen. Sí. Y la detienen además sin identificarse, como lo vimos en las imágenes. Sí, hubo... ¿En dónde estamos parados aquí? Por lo menos muy evidentemente, porque tenemos videos de casi todo, porque ha habido comunicados de la propia Fiscalía de Veracruz, muchas violaciones a los derechos que todos los gobernados de este país tenemos en un momento de detención. Estuvo en algún momento privada de su libertad, pero incomunicada, no se le permitió incluso que estuviera en comunicación con sus abogados, etcétera. Todo esto está ya documentado y está en redes sociales además. Entonces nosotros cuando vemos eso, la asociación, salimos a hacer un primer comunicado. Y el primer comunicado es, así no se vale, porque hay que respetar la independencia judicial y todos los derechos que están en nuestra Constitución. Son derechos humanos. Porque si no, entonces los gobernadores con sus fiscales autónomos pueden estar deteniendo a quien sea. Y ya vimos además que han llegado fiscales y han llegado por lo menos dependientes de esos gobernadores a estar vinculados con el crimen organizado, como lo vimos ya de lo que está sucediendo en Estados Unidos y con los juicios en Estados Unidos en gobiernos anteriores. Entonces, bueno, aquí son temas muy delicados, pero el mensaje fue, si ustedes amparan, yo puedo meter a quien sea a la cárcel y puedo mandar a mis militares de la Guardia Nacional a detenerte. Y en este segundo momento, no con la segunda detención, sino desde la primera, nos reunimos diferentes asociaciones con el mismo comunicado de decir, a ver, así no. Pero además buscamos un respaldo internacional. Y hicimos a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, que se unió a este reclamo, de verdad, de una manera muy activa y muy profesional.
y se hace una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las diferentes relatorías de la ONU. ¿Por qué? Porque la independencia judicial no es algo que le importe solo a la jueza Angélica, solo a Emilia Molina o a diferentes asociados. Sí. Le importa a la sociedad. Decía un autor que cuando un juez tiene miedo, la sociedad no puede dormir tranquila. Y es muy cierto. Imaginémonos todos que si tenemos un conflicto, si yo me estoy divorciando y tengo un problema con mi exmarido por la custodia de mis hijos, yo necesito un juez que me haga caso. Un juez que no tenga miedo de las otras autoridades, que no tenga miedo de mi expareja, que no tenga miedo de firmar. Es decir, lo que comúnmente decimos, que no nos tiemble la mano. Sí. Y la verdad es que debo decir, digo, me han preguntado esto en otros espacios, me han preguntado si los jueces tenemos miedo. Y yo he contestado que no, y lo digo seriamente. Por supuesto que hay un tema de preocupación, pero no de miedo a nuestras resoluciones. Nosotros seguimos resolviendo cuando hemos estado en nuestra casa, porque hemos tenido teletrabajo en muchos momentos, cuando lo hacemos frente a frente, cuando lo hacemos a través de expedientes escritos, no tenemos miedo. Tenemos preocupación, eso sí, sin duda. Preocupación porque somos garantes de los derechos humanos, sí, garantes del Estado de Derecho, garantes de poder vivir en paz. Y lo sabemos, todos. Yo no estoy diciendo que no haya a lo mejor por ahí alguien que está cometiendo errores, etcétera. Bueno, con pruebas hay que demostrarlo y que se sancione, por supuesto. ¿Y se sancionan? ¿Se han sancionado a jueces, por supuesto, a magistrados? Por supuesto. Sí. Es muy común que se haga un procedimiento cuando se denuncia y a partir de lo que se prueba en el procedimiento, en el Consejo de la Judicatura Federal y en los consejos locales y también en otros tribunales que no forman parte de los consejos de la Judicatura, por ejemplo, el Tribunal Agrario, el Tribunal de Justicia Administrativa, etcétera, que también tienen sus órganos administrativos. Ante denuncias se hace la investigación y si hay pruebas se sanciona. ¿Nos repites la frase de cuando un juez tiene miedo, la sociedad no puede volver a dormir tranquila? Nos quedamos con eso. Es que me gusta así como para cerrar. Sí, sí, claro. Magistrada, muchísimas gracias. Al contrario. Qué gusto. Sigamos platicando, sigamos charlando. Ojalá también podamos tener la interacción con nuestro público, qué opinan, las dudas, pero creo que hay mucho todavía que conocer de lo que es el Poder Judicial o la Judicatura, tanto el Poder Judicial Federal como los poderes judiciales locales y las distinciones también con los demás poderes del Estado. Así que muchísimas gracias, conocer un poquito más sobre este poder de la Unión y sigamos en la charla, si nos lo permites, querida magistrada. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y que sepa la sociedad que los jueces y las juezas de México no tenemos miedo, que seguimos trabajando para que los derechos humanos sean una realidad para todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.